No todos llegan hasta aquí. No porque el camino sea secreto, sino porque la mayoría se rompe antes de entender de qué iba el juego. Si estás escuchando esto, es porque ya pasaste la única prueba que importa: seguir de pie cuando todo lo que te sostenía se vino abajo. Si has llegado hasta este punto, no fue por seguir instrucciones ni por leer un manual. Fuiste arrojado a un escenario que no pediste, sin reglas claras y sin un final anunciado. Lo que estabas viviendo parecía una secuencia interminable de pérdidas, amistades que se enfriaron sin despedida, trabajos que se derrumbaron aunque lo disimulaste, vínculos que parecían firmes y se volvieron polvo. Y si crees que exagero, repasa lo que dejaste atrás este último año. No te diste cuenta entonces, pero en medio de todo eso estabas siendo evaluado. No por un juez, ni por un gurú, ni por alguna fuerza mística que te observaba desde arriba. Era la vida misma midiendo si tenías la capacidad de seguir respirando cuando todo lo que creías indispensable desaparecía y no te avisó. La mayoría de la gente no pasa esta etapa. Se queda atrapada repitiendo las mismas justificaciones, culpando a otros, convencida de que si el mundo no cambia, ellos no tienen por qué hacerlo, y ahí se estancan. Tú, en cambio, fuiste acumulando cicatrices silenciosas, algunas tan profundas que todavía las sientes al tocarlas. Pero cada una te enseñó a reaccionar distinto. No lo viviste como un aprendizaje dulce, ni como una experiencia de crecimiento bien iluminada para las redes sociales. Fue más bien una sucesión de días grises, donde levantarse de la cama ya contaba como victoria. Sin buscarlo, empezaste a notar que ciertos golpes que antes te dejaban en el suelo ya no lograban el mismo efecto. Te convertiste en alguien que camina sobre un terreno que se sigue moviendo, pero sin perder el equilibrio. Y si hoy puedes hacerlo, es porque dejaste de pedirle al terreno que se estabilizara para ti y aprendiste a estabilizarte tú. Cuando eso ocurre, la pelea deja de ser contra lo que está afuera y se convierte en una confrontación directa con lo que llevas dentro. Y ahí es donde la mayoría abandona. No soportan verse sin disfraces. Mientras otros corrían a buscar distracciones para evitar mirar su propio desastre, tú seguiste avanzando de frente, a veces con paso firme, a veces arrastrando los pies, pero sin desviarte. Lo incómodo dejó de ser una señal para detenerte y se convirtió en un recordatorio de que estabas en el lugar correcto. El límite donde se decide si te apagas o te mantienes encendido. Y lo cruzaste, quizás sin darte cuenta, en el momento en que ya no esperabas que nada ni nadie viniera a rescatarte. Esta prueba final no tiene diploma, ni ceremonia, ni una voz que te felicite. El resultado está en cómo respondes hoy a lo que antes te desbordaba. Está en que dejaste de reaccionar por impulso y aprendiste a observar antes de moverte. Está en esa calma incómoda que llega cuando entiendes que no necesitas que las piezas encajen para seguir jugando. El reconocimiento no viene de afuera, sino de esa parte tuya que antes ignorabas y que ahora sostiene todo. No fue un acto heroico ni una epifanía luminosa. Fue resistir el cansancio cuando hubiera sido más cómodo rendirse. Fue callar cuando hablar solo iba a vaciarte más. Fue quedarte en el sitio correcto aunque doliera, en vez de correr hacia un alivio falso. Y al final, eso es lo que nadie te explica, que pasar la prueba no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de sobrevivir a tu propia tormenta sin convertirte en ella. Para poder seguir de pie, hubo cosas que tuviste que eliminar sin esperar aplausos. No fue un cambio elegante, ni un proceso guiado por frases motivacionales. Se trató de una limpieza a golpes, hecha en medio del cansancio, donde lo único que importaba era detener la sangría de energía que llevabas encima. No todas las pérdidas fueron elegidas, pero en todas hubo un punto en común. Dejaron de merecer espacio en tu vida. No había negociación posible. Te alejaste de personas que vivían alimentándose del caos, aunque disfrazaran su desorden de cariño o amistad. Con algunos, el corte fue abrupto. Con otros, simplemente dejaste de responder. No fue orgullo. Descubriste que cada conversación con ellos drenaba más que cualquier trabajo. Ese desgaste era tan constante que empezaste a notar su ausencia como un alivio físico. Ya no había que vigilar cada palabra para evitar un conflicto absurdo, ni medir tus reacciones para no herir susceptibilidades frágiles. Hubo hábitos que parecían inofensivos, pero que en realidad eran anclas.
Horas desperdiciadas frente a pantallas, conversaciones que no iban a ningún lado, rutinas que servían más para adormecer que para construir algo. Y lo sabes, porque mientras pierdes horas ahí, la vida real sigue avanzando sin esperarte. No hubo ceremonia para dejarlos, simplemente se fueron quebrando cuando viste que te costaban más de lo que aportaban. Lo difícil no fue soltarlos, sino aceptar que te definiste por ellos durante demasiado tiempo. También quedaron en el camino ideas que antes te parecían incuestionables, creencias sobre quién debías ser, sobre lo que significaba tener éxito, sobre la forma correcta de vivir. Te diste cuenta de que muchas de esas ideas no eran tuyas. Las habías heredado de voces antiguas que repetiste sin analizar. Y cuando las tiraste, la sensación no fue liberadora de inmediato. Fue desconcertante, como si te hubieran quitado un mapa y tuvieras que aprender a orientarte con las manos. No todo lo que dejaste estaba podrido. Algunas cosas eran buenas en su momento, pero ya no tenían lugar en la etapa que estabas construyendo. Versiones de ti que funcionaron en otros contextos. La parte que siempre buscaba agradar, la que intentaba resolverle la vida a otros, la que se sacrificaba para evitar discusiones. Todas esas piezas fueron quedando atrás, y aunque dolió, sabías que seguir con ellas era condenarte a repetir los mismos escenarios. Algunas renuncias fueron como arrancarse una espina, dolor rápido y liberación inmediata. Otras fueron como una amputación lenta, donde cada día notabas la falta y dudabas si habías hecho lo correcto. Pero mientras el tiempo avanzaba, se hizo evidente que había un patrón. Todo lo que desapareció te estaba impidiendo crecer. Y cuando eso se entiende de verdad, ya no se puede volver atrás. Lo que mataste para sobrevivir no eran solo cosas externas. También tuviste que enfrentar y desactivar mecanismos internos que te mantenían atado. La necesidad de validación, el miedo al rechazo, la costumbre de medir tu valor según las expectativas de otros. Al principio parecían imposibles de arrancar, como raíces profundas que se han aferrado a cada rincón de tu vida. Pero poco a poco dejaron de tener la misma fuerza. Se fueron debilitando cada vez que decidiste actuar sin pedir permiso, cada vez que dijiste que no y lo sostuviste, cada vez que elegiste tu paz antes que el aplauso. Matar no siempre significa destruir con rabia. A veces significa cerrar la puerta sin hacer ruido y no volver a abrirla, aunque la tentación aparezca. Significa reconocer que algunas batallas no se pierden por falta de fuerza, sino por insistir en luchar donde ya no hay nada que ganar. Y la diferencia entre quien sigue atrapado y quien sigue vivo está en atreverse a soltar lo que antes parecía imprescindible, incluso si todavía dolía. Si entiendes de lo que hablo, es porque eres de los que siguen vivos. Aquí no hacemos discursos bonitos, ni vendemos ilusiones. Este es el canal donde se juntan los que pasaron la prueba y no piensan volver atrás. Quédate cerca, porque lo que viene no es para espectadores casuales. Y si de verdad estás dentro, escríbelo en los comentarios, no hay vuelta atrás. Quiero saber quiénes reconocen su lugar cuando lo encuentran. Vivir sin red y sin máscaras no se siente como una victoria ruidosa. Es más parecido a caminar sobre un cable tenso, sabiendo que si caes, no hay colchón esperando abajo, pero aceptando que ese riesgo es parte del trato. Lo que cambia no es la ausencia de peligro, sino la capacidad de moverte sin depender de que todo esté bajo control. Ese tipo de estabilidad no viene de afuera, se construye a base de golpes, de incomodidad y de la decisión constante de sostenerte con lo que eres, incluso cuando eso incomoda a los demás. Ya no se invierte energía en sostener fachadas. El rostro que muestras es el mismo que se ve cuando nadie está mirando. Eso elimina el peso de fingir, pero también expone cada arista real de tu carácter. Algunos se acercarán más, atraídos por la transparencia. Otros se alejarán, incapaces de tolerar una presencia que no ofrece el disfraz que esperan. No hay forma de complacer a todos sin deformarte, y eso deja de ser un problema el día que entiendes que cada aprobación comprada con silencio o mentira tiene un precio que ya no estás dispuesto a pagar. Ese precio es tu vida. Las conversaciones cambian. Se acaban las frases de compromiso, los intercambios llenos de cortesía vacía y los acuerdos ficticios
que solo sirven para evitar fricciones. Lo que sale de tu boca coincide con lo que piensas, aunque genere incomodidad. A veces eso rompe vínculos, pero los que quedan en pie tienen una consistencia distinta. No dependen de actuar para agradar, sino de poder decirse la verdad sin que eso destruya el lazo. No hay disfrute en el drama ajeno, ni en enredarse en la energía que antes drenaba horas y atención. El conflicto no desaparece, pero se administra con otra lógica. No se salta a cada provocación, no se entrega respuesta a cada ofensa, porque en cuanto entras en ese juego, vuelves a ser prisionero. Se elige con precisión dónde poner las manos, porque ya se entiende que no todo lo que reclama atención merece respuesta. Esa calma desconcierta a quienes están acostumbrados a verte reaccionar. Algunos lo interpretan como frialdad, cuando en realidad es control de recursos. La soledad deja de ser castigo y se convierte en territorio propio. No es una retirada por miedo, sino una forma de proteger lo que has construido internamente. Ahí, lejos de la exposición constante, se toman las decisiones que moldean el rumbo sin interferencias. La red social más importante deja de ser la digital y pasa a ser la que formas contigo mismo. Un circuito cerrado donde puedes confiar en tu propio criterio sin pedir confirmación. Estar sin máscaras también significa recibir golpes más directos. No hay capas que amortigüen el impacto cuando alguien ataca lo que eres. Y eso obliga a fortalecer algo más profundo que la autoestima, la convicción. Esa convicción no se alimenta con frases inspiradoras, sino con la repetición de actos coherentes, incluso cuando nadie los ve. Cada vez que te mantienes firme frente a la presión externa, el cimiento interno se refuerza. La libertad que se gana así no es glamorosa. No se exhibe fácilmente porque no cabe en una imagen o en un discurso de éxito instantáneo. Se mide en decisiones diarias, con quién compartes tu tiempo, qué batallas eliges, qué renuncias aceptas y qué riesgos asumes. Alguien desde afuera podría pensar que llevas una vida común, pero la diferencia está en la ausencia de cadenas invisibles. Ya no existen acuerdos invisibles que dicten tu vida. Vivir sin red y sin máscaras no es un estado permanente de paz. Es navegar con la certeza de que el mar seguirá siendo impredecible, pero con la seguridad de que puedes mantenerte a flote sin importar cómo cambien las olas. Es entender que ya no estás jugando para ganar aceptación, ni compitiendo en una carrera que no pediste correr. Lo que construyes ahora no está diseñado para impresionar, sino para sostenerse a largo plazo, aunque nadie lo aplauda. Y cuando todo se reduce a eso, la vida deja de sentirse como un escenario en el que actúas para otros y se convierte en un espacio en el que te mueves sin guión. La autenticidad deja de ser un concepto bonito para convertirse en un filtro que define qué entra y qué sale de tu vida. Lo que queda es lo que puede soportar tu verdad sin maquillarla. Ese es el verdadero significado de vivir sin red y sin máscaras, un pacto irrompible contigo mismo, donde ya no hay vuelta atrás. Y si has llegado hasta aquí, no retrocedas ni suavices lo que descubriste. Afila lo que eres y ponlo a prueba en el mundo real, donde la mayoría prefiere ocultarse. Lo que has ganado no sirve para guardarlo en un rincón, úsalo para cortar lo que sobra, abrirte paso sin pedir permiso y sostenerte incluso cuando todo vuelva a temblar. Y cuando llegue el siguiente golpe, no lo esquives, míralo a la cara y avanza.